mal llamado así, porque es el antiguo pacto, y la Brit Hadashah o el pacto renovado. Pero fíjese el puntapié, ¿qué es lo que pasó en mi vida? Fue este texto en Jeremías capítulo 6, versículo 16, dice: así dijo Jehová. Yahweh, dice la versión israelita de la Biblia Kadosh, Santa Biblia de Israel. Así dijo Yahweh: paraos en los caminos y mirad. Es como que llegó un tiempo en mi vida, hermanos, que yo tenía que parar, porque ya había algo más en el corazón. Más hambre, más apetito por las cosas espirituales. Como que esto no era todo lo que estaba viviendo y lo que había venido viviendo en la iglesia evangélica. Entonces llegó el momento que este texto hizo un clic muy importante en mi vida, y estoy corrigiendo un poco el audio, ahí está. Y dice así: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Esto fue muy importante y muy impactante en mi vida. Y fue algo como que el Señor, y comencé a buscar, hermano, más en las Escrituras. Y como que hay más conocimiento también, aprovechando la internet, hermanos, como un medio, no para las cosas malas, sino para nutrirnos, para averiguar más, para ir en profundidad cuáles eran las sendas antiguas. Y ahí entramos en las raíces hebreas. La profundidad, hermano, porque nosotros hemos recibido a través de los tiempos distintas interpretaciones de la Biblia original. Que la Biblia, libro significa Biblias, es el eterno Dios, se le entrega a Israel, al pueblo hebreo, y en un idioma hebreo. Entonces por ahí comenzó la curiosidad, ¿no? Y el deseo de aprender más. Por eso comenzamos justamente con mi esposa, la pastora, a buscar más y a buscar más, hermano, y a darnos cuenta de muchísimas cosas que estábamos haciendo y que veíamos, hermano, que no era todo esto. La Biblia lo que dice, hermano, que somos un pueblo especial. Yo lo he cantado muchísimas veces. Primera de Pedro capítulo 2, verso 5, cuando habla de... Primera de Pedro 2, 9. Dice que somos pueblo, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pero claro, escuché muchas veces, hermano, me enseñaron muchas veces y yo lo enseñaba. No, la iglesia es una cosa y el pueblo de Israel es otra. Eso se conoce como la teología del reemplazo. Que Israel, Dios tiene un tratamiento con Israel y un tratamiento con la iglesia. Nosotros estamos en Cristo, ya no es por obra para que nadie se gloríe, sino es la gracia. Estamos viviendo en la gracia y ya no podemos, y como que hay que dejar sin efecto el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto. Y digo, hay algo raro acá, hay algo como que hay monje encerrado, dice un pastor. Hay como que hay un monje encerrado aquí. Y comenzamos a investigar y a investigar, hermano. Y Jesús dice en Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. Así que fuimos experimentando, creciendo, estudiando, hermanos. Si bien ya hace rato que venimos estudiando en institutos bíblicos, y cuántas cosas, cuánta inversión, cuánto tiempo y cuántos años. Y bueno, algo sucedió en nuestras vidas, hermanos. Entonces estamos en raíces hebreas, porque hoy me decía mi hija Carolina de San Juan, me decía que, claro, las amigas, la familia pregunta, ¿qué pasó? El pastor lo veo con un gorrito, con un kipá, con no sé con qué, o con un manto. ¿Qué significado tiene? Y todo tiene un significado. Pero lo más importante, hermanos, es la obediencia, es saber que no hay dos cosas totalmente diferentes. No hay la iglesia por un lado y la
el pueblo de Israel por otro. Es un pueblo. Dice Efesios capítulo 2, nos habla esto de un nuevo nombre que nos hemos sido injertados, hermano, como el olivo natural de Romanos capítulo 11. De la esposa que nos habla la Biblia, de las gran bodas. No van a haber 2 bodas ni 3 bodas, no, es una boda. Las bodas del Cordero. Y es un pueblo, queridos hermanos. Por eso hasta que nos cuesta entender, pero está sucediendo, está aconteciendo en el mundo entero, hermanos. Tenemos, mire, muchísimas solicitadas y compartimos con hermanos de distintos países que están volviendo a las raíces hebreas, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos que salir de Babilonia, hermanos. De Babilonia, antes decíamos la Iglesia Católica, con todo respeto lo digo. Con todo respeto, amo, porque yo estuve en la Iglesia Católica muchos años, me crié, pero claro, fui adquiriendo conocimiento y después pasé a la Iglesia Evangélica, gracias a los pastores, a los amigos, cuántos amigos, 16 años, 17 años en el camino del Señor y conociendo más. Pero ahora es un tiempo muy especial de estudio, hermanos, y de profundidad y de saber que los tiempos, hermanos, están experimentando una aceleración y una necesidad. Hay muchas profecías que están invitándonos, el Señor está llamando con un silbo apacible a mayor esfuerzo, hermanos, porque no es la gracia que se dice, hermanos, o dejar sin efecto el antiguo pacto o el Antiguo Testamento, porque estamos en la gracia y ya eso es viejo, ya caducó, ya es obsoleto. No, al contrario, y eso lleva a las personas, a la gente, venía en las iglesias, hermanos, usted puede mirar videos y todas de las cosas que se hacían en las iglesias, una locura, hermanos. Prosperidad, hablando que vas a hacer un compromiso, hacer un pacto, vas a ser próspero, te va a ir bien, pará de sufrir, cuántas cosas, pero lo que realmente es el evangelio, hermano, de Dios, la Biblia dice que es el evangelio de Dios, no es de los hombres, el evangelio es Jesucristo, la doctrina, lo que enseñaba el Mesías, el ungido de Israel, hermanos, Jesucristo, conocido el Mesías. Él enseñó acerca de arrepentimiento. Y Mateo capítulo 5, versículo 17 dice, no penséis que he venido a abrogar la ley, a cancelar. Y la ley, hermanos, es la Torá. Es la Torá, son los 5 primeros libros. Por eso es que nosotros estamos haciendo hincapié en eso, hermanos. Porque el eterno Dios nos va a pedir cuentas, hermanos. ¿Por qué no enseñaste si lo aprendiste? Entonces estamos enseñando eso. Jesús dice, no piensen que yo he venido a abrogar, a cancelar la Torá. Los 5 libros, el Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, los libros de Moisés, los mandamientos. ¿Por qué en los mandamientos nunca nos enseñaron del reposo? ¿Por qué hay congregaciones, pastores? Muchos ya me han bajado el pulgar, queridos hermanos. ¿Por qué muchos pastores hablan y predican de los diezmos, de las ofrendas, cosas del Antiguo Testamento? Van sacando cosas que sí, esto me sirve y lo voy a enseñar y lo voy a aplicar, porque es para conveniencia propia. Pero no veníamos escuchando, hermanos, prédicas de arrepentimiento, de volvernos a Dios. Eso es teshuvá, hermanos, eso es volverse a Dios. Ahora vamos a compartir eso, lo que es realmente el arrepentimiento. Por eso vamos a seguir profundizando cada vez más, hermanos, para que aquel que esté interesado, para aquel que quiera pueda seguir y pueda crecer. Y seguramente no es por obra nuestra, no es porque a nosotros se nos ha ocurrido, porque el eterno Dios nos está inquietando y llevándonos a tomar estas decisiones, y estamos muy contentos cuando vemos que los hermanos, algunos dicen, sí, yo quiero conocer más. Hebreo, también usted va a escuchar alguna palabra hebreo, Yeshua HaMashiach, el Mesías, porque es el idioma, hermanos. Hay una profundidad en alefato, se llama, el abecedario hebreo, hermano, cada letra.
Aleph Tav, cuando Jesús dice yo soy el principio y el fin, el alfa y la omega en Apocalipsis, está diciendo yo soy el Aleph y la Tav. Entonces eso es muy importante. Cada letra, hermano, tiene un peso específico y tiene un simbolismo, un significado. Por eso es mucho conocimiento, por eso nos esforzamos y nos animamos, hermano, a conocer más. Yo tengo hambre y sed de cosas especiales, cosas espirituales que vienen del centro, del corazón de Dios, del cielo mismo, para compartir. Primero de Tesalonicenses, capítulo 5, dice, examinadlo todo y retened lo bueno. Entonces, usted tiene también ese libre albedrío. Jesús dijo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, Apocalipsis 3:20, si alguno oye, no exige a nadie, no obliga a nadie. Si alguno quiere y abre, adelante, gloria a Dios. Así que muchísimas gracias por compartir con nosotros. Hablemos de la palabra del Señor en el capítulo 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a estar compartiendo, hermanos, esto de raíces hebreas, esto de mayor conocimiento, hermanos. Vamos a entender una cosa, que se está preparando, hermanos, la restauración de todas las cosas. ¿Por qué? Porque el mundo estaba descontrolado. El mundo, hermanos, se iba, mire, decíamos que usted va a mirar seguramente algún video por ahí y va a ver de las locuras que se hacían en las iglesias, hermanos. Tirarse litros y litros de aceite, saltar, gritar, bailar, cantar, cuántas cosas que son abominaciones, hermanos. Si tenemos un conocimiento de lo que era el tabernáculo de reunión, de lo que eran los sacerdotes, hermanos, que podían caer muertos en cualquier momento. Y ahora, hermanos, claro, el anticristo, el antimesías, está logrando, ¿sabe qué? Comenzó hace mucho ya, con separar al pueblo del conocimiento, que el pueblo no tenga conocimiento. Entre comillas, los padres de la iglesia van a llevar al pueblo, van a dictar leyes que el sábado, el día de reposo no existe, que el Shabbat no existe, que es el día domingo, y ya lo hemos explicado muchas veces, pero se han cambiado muchísimas cosas. Entonces debemos estar atentos. ¿Por qué? Porque va a haber una restauración, hermano, y la restauración comprende la venida del Mesías, la segunda venida del Mesías y la instalación del reino de Dios aquí en la tierra, queridos hermanos. Eso es la restauración de todas las cosas y decirle chau al pecado. Por eso la palabra de Dios nos demanda santidad, hermanos, porque sin santidad nadie verá al Eterno, a Yahweh, a Dios nadie lo va a ver. Eso dice la Biblia, sed santos porque yo soy santo. Entonces va a haber una restauración. No es que no, la ley ya pasó, ya podemos vivir en la gracia, ya no tenemos que cumplir nada, solamente Cristo hizo todo por nosotros. Y no es así, por gracia somos salvos, pero ese amor que se demostró para con nosotros en la gracia, lo retribuimos ¿en qué cosa? Guardando sus mandamientos. Juan capítulo 15, Jesús va a decir, si guardáis mis mandamientos seréis mis hermanos, mis amigos. En esto sabrás que me aman cuando guarden mis mandamientos. El guardar, pero ¿qué mandamientos, pastor? Y la ley. Los 5 primeros libros, Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5, nos habla de los mandamientos. Usted cumpliendo eso, ahí hay unos mandamientos que están relacionados con Dios, 4 y 6 que están relacionados en forma horizontal, con los hombres, con el prójimo. Jesús dijo, si guardan los mandamientos, mis mandamientos serán mis amigos y demostrarán mi amor. Cuando su amor para conmigo, cuando guarden mis mandamientos. Pedro y Juan subían en el capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles, subían al templo a la hora de la oración a las 3 de la tarde y había un hombre ahí paralítico, cojo, de nacimiento, paralítico, que extendía su mano y mendigaba, dice, lo traían para mendigar y pasando por ese lugar, Pedro y Juan
Dice que el mendigo va a extender su mano como esperando recibir algo de ellos, y Pedro y Juan le van a decir, míranos. Y dice que les estuvo atento. El paralítico, el cojo de esa situación que estaba en la puerta la hermosa del templo, les va a estar atento, va a extender su mano y va a quedar atento mirándolos a Pedro y a Juan, que subían a las 3 de la tarde, la hora de la oración. Y dice que Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre del Mesías Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice la Biblia que se levantó y comenzó a saltar y a alabar a Dios. Y dice que entró, dice la Biblia, entró en el templo alabando y glorificando a Dios, a Yahweh, a nuestro Elohim. Entonces esto va a provocar algo, hermanos. En el capítulo 3 dice 3:11, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Han visto un milagro, algo impresionante, queridos hermanos. Ese milagro, ese hombre que había nacido paralítico y que estaba ahí por mucho tiempo, mendigaba de las personas que entraban al templo, en la puerta que se llama la Hermosa. Pero ahí apareció, Pedro fue sincero, dijo, no tengo plata ni oro, los recursos, o a lo mejor tenía, porque nadie iba al templo sin dinero, porque honraban a Dios. Cada uno siempre, el pueblo ha sido muy cuidadoso, el hebreo, de honrar a Dios, hermanos, porque ellos entendían la ley, la conocían. El que honra, recibe honra, y honra a Jehová con todos tus bienes, con todo tu recurso, y nunca te va a faltar en la alacena, y tus lagares rebosarán de mosto, dice el proverbio. Entonces, pero Pedro y Juan se dieron cuenta que tenían algo más poderoso que el oro y que la plata. Y menospreciaron, vamos a decir así, el oro y la plata, pero sí, tengo algo más grande para darte. Es en el nombre del Mesías, de Yeshua HaMashiach es el nombre que figura en la Biblia Kadosh. En ese nombre, levántate y anda. Y dice que va a entrar y toda la gente, hermanos, se va a sorprender. Dice que miraban atónitos con la boca abierta la escena y van a seguirlos hasta el templo. Y dice que ahí a una distancia cercana nomás estaba el pórtico de Salomón. El pórtico era un lugar, hermanos, un lugar que muchas personas transitaban a lo largo del día, mucho comercio, era un shopping aproximadamente de esta época. Mucha gente iba a comercializar, a vender, a comprar, y habían de distintas nacionalidades, mucha gente. Pero dice que Pedro, viendo esto, respondió al pueblo. Se había juntado la gente porque era un espectáculo, hermanos, ver a un hombre paralítico que por de nacimiento nunca caminó y comenzó a saltar y a alabar al Eterno. Entonces dijo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre? Fíjese lo que está diciendo Pedro. Con qué humildad. Otro predicador a lo mejor de estos tiempos diría: yo lo hice, o fue porque yo oré, o porque yo estaba ahí. No. Dice: no pongan los ojos en nosotros, en los hombres. Dice el versículo 13 de Hechos, capítulo 13: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Le está refrescando la memoria Pedro al pueblo que estaba ahí. Estaban atónitos viendo este espectáculo, hermano. Ese paralítico de nacimiento se levantó y comenzó a saltar y a alabar a Dios. Y ya no estaba afuera mendigando, afuera del templo, sino que estaba dentro del templo glorificando y alabando a Dios. Y le está recordando Pedro acerca de quién, del Mesías, de Jesucristo. Mas, dice, vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Le está refrescando la memoria. Imagínese la audiencia.
Se están dando cuenta, hermanos, como yo me estoy dando cuenta en este tiempo, de que es un tiempo especial, que por muchos años he vivido a lo mejor sin tener ese encuentro que yo creía que había tenido, un encuentro bien verdadero con el Mesías, pero ahora lo conozco mucho más. Y Pedro le está diciendo, ustedes eligieron a un homicida antes de elegir las cosas espirituales, al Mesías, porque dice la palabra Juan 1:11 que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a quienes lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el privilegio, la potestad, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Mas vosotros, dice, lo negasteis y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Se presentó el Señor Jesucristo, hermano, con pruebas indubitables que era Él. Y anduvo sobre la faz de la tierra por 40 días, presentándose, creo que a 500 personas aproximadamente, resucitado, con pruebas indubitables que no cabía duda, hermanos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, es la fe que por él es dado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Quiere decir que no es el hombre que había hecho el milagro, no era Pedro, no era Juan, no fue la oración, sino fue el respaldo, hermanos, del eterno Yahweh, nuestro Dios, nuestro Elohim. No es el hombre, es el eterno. Le está diciendo, Él el que ha hecho esta sanidad, no somos nosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Vemos la ignorancia, hermanos, aún el mismo Señor, el mismo Mesías, estando en la cruz, ¿no? Dijo algo muy, entre esas palabras, las 7 palabras de la cruz, de la estaca de ejecución, dice la Biblia Kadosh, hebrea, dice la estaca de ejecución, era la cruz. Esa, dice, ahí en esas 7 palabras dijo, perdónales, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Entonces acá, claro, la ignorancia, hermanos, porque desconocían. Por eso la importancia realmente, hermanos, de conocer más de la palabra del Señor, cada vez más, no quedarnos solamente con lo que el pastor nos dice o con lo que aprendimos, sino hay que paraos en la senda, preguntar cuáles son las sendas antiguas y cuál es el buen camino, y andemos en ella. Eso es lo apasionante. Ese texto para mí me marcó, hermanos, muy profundo, porque hay muchos caminos que al hombre le parecen perfectos, pero el fin de esos caminos es muerte y es destrucción. El Eterno aparece ya en el comienzo, hermanos, diciendo, hoy pongo delante de ti la vida y la bendición, la muerte y la maldición. Escoge la vida para que vivas. Pero, claro, muchas ofertas que al hombre le parecen buenas y se va tras esos caminos. Pero Jesús va a aparecer y va a decir, yo soy el camino. El Mesías dice esto, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Es a través del Mesías, hermano, que somos conectados al pueblo de Dios, un solo pueblo. No hay 2 ni 3, un solo pueblo. Apocalipsis capítulo 18 dice que habla de las puertas, de 12 puertas, de las 12 puertas para las 12 tribus, y habla de los nombres también de los apóstoles, los 12 apóstoles, y no hay 13 puertas. No hay puerta de los gentiles, no hay la puerta de la iglesia. Usted búsquelo, no lo va a encontrar. Dice solamente 12 puertas en la nueva ciudad. Cuando habla de la nueva ciudad, la nueva Jerusalén, habla de 12 puertas para las 12 tribus de Israel. Usted y yo estamos metidos
por linaje, por la sangre, a lo mejor de algún antepasado en una de esas tribus. Y si no es así, tranquilo, no se preocupe, porque a través del Mesías Él nos hace aceptos, hijos, y nos da identidad de hijos y nos hace formar parte, hermanos, de ese olivo. Éramos olivo silvestre, pero nos injerta para nutrirnos de qué, de la esencia de la savia que sube desde esas raíces a ese olivo natural. Y ese hombre de Efesios capítulo 2 también. Mas ahora, hermanos, eso fue por ignorancia, lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer, que su Mesías, hermanos, ya estaba profetizado 700, 800 años antes del nacimiento del Mesías, ya estaba escrito, la Biblia hablaba de esto. Los profetas, aún la Torá, hermanos, ya vamos a ver que Moisés va a hablar de que va a levantar a un profeta, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos. Fíjese lo que está diciendo Pedro a esa multitud en el pórtico de Salomón. Arrepentíos y convertíos. No hace una pregunta: ¿quién quiere ser prosperado? Porque Jesús enseñó, hermanos, en Mateo capítulo 6:38, dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y la demás cosa, la prosperidad, la casa, va a venir tranquilo, cuando buscamos de Dios primeramente. Ha enviado a su Cristo. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentirse, hermano, yo lo he enseñado, pero mire, me lo enseñaron a mí, la Alianza Cristiana y Misionera. Saludo al pastor Iván y Yanina García de la Alianza Cristiana y Misionera, mis primeros pastores. Los bendigo cuantos hermanos de Paso de los Libres. Y a Vida Abundante, hermanos, leía y yo enseñaba, lo aprendí y lo he enseñado hasta hace muy poco. Del arrepentimiento, que es volverse. Nuestra vida debe experimentar un giro de 180 grados, hermanos. Y lo hemos enseñado que pecado, hermanos, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, y es errar al blanco. Y esa es una palabra, pecado es griega, errar al blanco. Pero la palabra correcta, hermanos, es teshuvá en vez de arrepentimiento, es teshuvá. Retornar a Dios es retornar al eterno Dios. Es volverse a Dios, volverse a sus mandamientos, volver a casa como el hijo pródigo. Vio que se gastó, se pidió su parte de la herencia, se fue, malgastó todo, y cuando ya no tenía nada, cuando tenía hambre, volvió a su casa en el peor estado, hermanos, y ahí estaba el padre, esperándolo. De lejos salió a recibirlo, lo abrazó, lo besó, le dio las vestiduras, porque venía en el peor estado, venía descalzo. Los esclavos solamente eran presa de Satanás. Satanás anda contratando gente para el chiquero, hermanos. Pero hay que volver a casa, porque hay identidad, hay un anillo que te da la identidad, hay vestiduras nuevas, hermanos, blancas, resplandecientes, y hay unas sandalias que están preparadas, el apresto del Evangelio para predicar las buenas noticias de salvación. Retornar a Dios, arrepentimiento. ¿De qué cosa? Del pecado, convertido, dice, para que venga de parte de Dios un tiempo de refrigerio. Fíjese, Primera de Juan, capítulo 3, tenemos tiempo. Sí, vamos bien. Mirad, fíjese, Primera de Juan, capítulo 3, ¿cuál es el pecado? Vamos a ver, porque la gente dice: yo no sé qué es el pecado. Errar al blanco. Decimos, eso es pecado, errar al blanco. Eso es el significado de griego, lo que hemos aprendido y todos lo saben. Errar al blanco es pecado. Y la palabra correcta es teshuvá, hacer arrepentimiento, volverse a Dios. Volverse a Dios, ¿y a qué más? A su palabra, a su mandamiento, a la casa de Dios. Entonces, mire lo que dice el apóstol Juan, Primera de Juan, capítulo 3. Mirad
cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Fíjese qué amor tan grande nos ha dado el corazón del Padre, ¿no? Porque nos ha dado la identidad de hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Hermanos, lo que hablamos nosotros, muchas personas no les gusta. Muchos no quieren, ya le dije recién, me han bajado el pulgar, muchos amigos, cuando se enteraron que yo no como cerdo, ya no comemos cerdo, y nos vamos rigiendo por Levítico capítulo 11, y hay otros que, hermanos, nos han abrazado bien, muy bien, vamos adelante. Qué lindo, pero debemos honrarnos, dice Colosenses capítulo 3, 16 creo que es, dice que nadie te juzgue por la comida, por la bebida, por día de luna, comienzo de mes, por ninguna cosa. No podemos juzgar a nadie, hermanos. Si no le gusta a usted la verdad, si usted no quiere escuchar la verdad, apague el receptor, decían antes los locutores. Pero si está interesado en la palabra, estudie, conozca más, examínelo todos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. En principio, en parte, estamos viendo, hermanos, flash, destellos de la gloria de Dios, pero no es comparada ni comparable con lo que vamos a ver. Todo aquel que tiene esperanza, escuche, todo aquel que tiene esperanza, en Él se purifica a sí mismo. Y por ahí escuchamos, no, podemos vivir tranquilamente, vivamos, disfrutamos, comamos, hagamos lo que quiera, porque después de esta vida no hay otra. Y aquí la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios, al Eterno, a Yahweh. Y la Biblia dice purificarse. ¿Usted en qué cree que consiste la purificación? Es santidad, hermanos. Apartarse, dice, del mundo. El mundo no lo conoció. Santiago ahí va a hablar y va a decir, hermanos, que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Había las iglesias, hermanos, se estaban convirtiendo en mundanalidad pura. ¿Y usted cree que eso le va a agradar al Eterno? Entonces, hermanos, es un tiempo, yo creo que en esta cuareterna, en este tiempo, hermanos, mucha gente se está examinando, mucha gente se está dando cuenta y se están volviendo al origen, a Dios. Y todo aquel que tiene esperanza, esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Se purifica todo aquel que comete pecado. Escuche esto. Todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, la ley. Cuando usted ve la palabra ley, es Torá, los 5 primeros libros del Pentateuco, o sea, de la Biblia, el Pentateuco, los mandamientos de Dios, 613 leyes, de las cuales hoy alguien me preguntaba de esto, se lo digo para que después quede grabado ahí, usted lo pueda mirar, 613 leyes, de las cuales 248 son positivas. Dice el eterno Dios, sí lo podés hacer. De los 613 misbot o mandamientos, hay 248 que sí se pueden hacer. Mientras tanto que hay 365 de los misbot o mandamientos que te dice el Señor, no lo hagas. No lo hagas para que no te vayan mal. Todo aquel que comete pecado, ahí está la persona que no sabe bien cuál es el pecado, es esto, infringir también la ley. O sea, faltar, transgredir las leyes. Y lo relacionamos cuando uno va manejando acá en Córdoba, en cualquier parte del mundo, sin las luces encendidas, sin cinturón de seguridad, de ojotas, va tomando mate o va hablando por teléfono, hermano, está infringiendo las leyes nacionales de tránsito y está expuesto a recibir una sanción, una multa, hasta le pueden quitar la licencia de conducir. Se infringe la ley, eso es pecado, hermanos. Infringir la ley. Entonces, pregunta, si yo estoy ahora en la gracia,
el Mesías me hizo libre, pagó por mí todo, yo ya no observo la ley. Dicen que la ley no hay que observarla más, no hay que cumplirla más, eso ya está obsoleto, ya pasó de moda. ¿Cómo sé cuándo es pecado y cuándo no es pecado? La nación, hermano, necesita las leyes, necesita la instrucción. Por eso, hermanos, que el Eterno nos está sacudiendo y nos está llamando, hermanos, para que se abra nuestra mente, nuestros oídos, Shema Israel, para que oiga, para que preste atención, para que se dé cuenta que su Padre, si usted dice yo soy cristiana, soy seguidor de Jesús, y cómo estar con el conocimiento de la ley, de los mandamientos, porque dice aquí que el que comete pecado está infringiendo la ley, y si usted no la conoce, no va a saber, va a andar infringiendo. Pues el pecado es infracción de la ley. El pecado, hermano, es eso. Es infracción de la ley. Es faltarle a la Torá. Es dejar esos 5 mandamientos que dicen algunos no funcionan más, son obsoletos, ya caducaron, no vengas con esas cosas raras. Y a mí la Biblia lo dice a esto. La Biblia dice que ese es el pecado. Y sabéis, dice que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Entonces el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Qué le parece, hermanos? Vamos a darle un toque más y ya terminamos. Hechos capítulo 3. Esto es realmente apasionante, hermanos. Hay que escudriñarlo y estudiarlo. No se quede solamente con lo que yo le digo, sino busque. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Yo hacía una pregunta a la congregación hace unos días acá y le decía a los hermanos, ¿quién quiere una maldición? Nadie quiere. Sí, todos quieren bendición, todos quieren tener comida, quieren tener su ropa, los recursos, excelente. Pero nos demanda, hermano Jesús, que busquemos primeramente el reino. Se puede tener todo, hermano, todo lo que usted quiera. Pero primeramente el reino de Dios y su justicia, su limpieza espiritual, su purificación, su vida personal. No la de su esposo, la de su esposa, no, que mi esposo es esto, que mi esposa es aquello, que mis hijos no van a, que por culpa de mis hijos yo no puedo. Sí se puede. No está tan lejos la ley, dicen los mandamientos, como para decir quién subirá al cielo para traerla o quién cruzará el mar para traerla. No, está cerca, está en su corazón y está en su mente. Para que vengan tiempos de refrigerio de parte del Señor. Qué lindo encontrar una familia, hermanos, bendecida. Hoy hablaba con un pastor, un siervo, y una bendición preciosa recibió. De un auto, hermanos. De un auto. Y yo decía, qué bueno, son tiempos especiales, hermano. Un hombre que trabaja, que sirve, que se esfuerza, que va todos los días a la enseñanza y predica y se esfuerza. El Señor lo va a bendecir, hermanos. Le va a arreglar la familia, le va a constituir la familia. Tiene cuidado y viene el refrigerio de parte de Dios para la vida. Y Él envíe, fíjese, ya terminamos. Y Él envíe al Mesías nuevamente. Ve que viene Jesucristo, la segunda venida de Jesucristo. Y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. A quien, de cierto, es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Marque esta palabra en su Biblia, restauración de todas las cosas. Porque eso es lo que estamos esperando, hermanos. Y el Señor nos está llamando de distintas partes del mundo, del norte, del sur, del este, del oeste. Está llamando a sus pueblos, a sus hijos. Usted seguramente va a sentir o ha estado sintiendo en su corazón algo especial, que como que está vacío, que va a la iglesia, que sirve, que ministra, que está ahí, pero está vacío, no encuentra la profundidad. Bueno, el Señor los está llamando, hermano, a un encuentro más profundo.
¿Por qué? Porque todas las cosas van a ser restauradas, hermanos. Y la restauración comienza por esto. Están volviendo los hijos. Como está profetizado, dice que al tercer día nos iba a resucitar, hermanos. Está resucitando mucha gente que estaba muerta. Están resucitando y están volviendo a casa del Padre, pero con un compromiso, hermanos, con un deseo de buscar purificación, de buscar santidad, de buscar la excelencia para dar excelencia, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Esto ya estaba en el plan de Dios, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. El pueblo se confundió en un tiempo, hermano, el pueblo de Israel, y creyeron que era Josué el profeta. Pero no, está haciendo referencia aquí en el Mesías que viene del cielo mismo. Entre vuestros hermanos como a mí, dice un hombre, que hay un paralelo ahí entre Moisés y Jesús. Dice que son muy parecidos la función, el oficio que tuvieron. Dice: como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Esto está recordando Pedro, el apóstol Pedro, después de esa curación de ese hombre que estaba paralizado por mucho tiempo. Yo no sé cuánto tiempo has estado paralizada, pero quiero decirte que hay un tiempo de restauración de todas las cosas. De búsqueda, de conocimiento más del Mesías, y ahí vos vas a darte cuenta realmente que hay cosas más grandes. Lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las cosas que el Eterno ha preparado para los que le aman.